Así que, bueno, momento de la entrevista, ¿eh? Estamos acá con Cecilia Idone, que nos vino a visitar, contadora pública, graduada en la UBA en el año 1991, ¿no? Sí, hace mucho tiempo. No, nada, hace tanto Me tiempo. delata. Juan Carlos, vos también sos de la UBA. Y yo me gradué el 15 de julio de 1975. Ah, bueno. Joven. Claro. Muy joven. 24 años. Habla un poquito al micrófono, Juan Carlos, no se escucha. 24 años tenía cuando... Era muy joven. No, yo me recibí a los 30 y pico, porque empecé a estudiar más tarde. Claro. La carrera. Está bien. Sí. No, yo de viejo estudié periodismo. Y periodismo deportivo, y ahí nos conocimos con Carlos. Bien. En realidad con Alejandro, yo no soy Con periodista Alejandro. deportivo. Pero, Bueno, pero nos periodismo conocimos, hicimos los claro, tres. hicimos los tres, sí. Bueno, certificada en reingeniería de procesos. Después nos vas a contar un poquito de qué se trata, ¿no? Todo esto. También en la UBA. Sí, en la Secretaría de Posgrado. Es la que la brindaba. Claro. En curso de posgrado en Desarrollo Local y Economía Social, Mm. Sociedad Civil y del Tercer Sector, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Esto dónde está? Acá en... Acá en... Sí, en Cava. Claro. Esto fue en Cava, sobre la calle Tucumán creo que estaba. Sí. La verdad que no me acuerdo bien la dirección, pero era sobre Tucumán. Certificada también en el programa de dirección de incubadoras y aceleradoras, ¿no? En Doing Global, avalado por la Universidad de Salamanca. Esto y Learning lo hice. En la... ¿Sí? Y también, bueno, en el taller de formación de formadores de emprendedores. Esto es un tema que, bueno, nos compete a todos. Han pasado muchísimos emprendedores por acá, por el programa. Ujú. Y bueno, esto es de la academia que emprende el Ministerio de Producción de la Nación. Sí, que convocó a los responsables de las incubadoras. Algunos responsables de las incubadoras de todo el país. Claro. Y bueno, me seleccionaron a mí, yo en ese momento era responsable de una incubadora. Y la verdad que fue muy interesante el curso. Como que te preparaban para formar, porque muchos que son responsables por ahí no tienen toda la experiencia. Entonces, digamos que fue un curso muy, muy didáctico. Y prepararon muy bien como para formar a emprendedores, ¿sí? Contanos actualmente en qué estás enfocada. En principio, bueno, yo soy, como comentaba Carlos, digamos que todas estas especialidades, lo que intenté fue aplicarlo, ¿sí?, al desarrollo de emprendedores, pymes y organizaciones sociales. O sea que desde un lugar soy consultora, ¿sí? Y aplico, digamos, todos mis conocimientos desde, yo digo, de manera transversal, desde mi profesión, ¿sí?, con esa mirada. Pero no desde el lugar técnico solamente, sino en lo que tiene que ver con qué pasa dentro de la empresa. En algún momento me comentaban cómo me gustaba hacer un balance. Y yo le decía, ¿cómo me gustaba hacer solamente un balance? Le digo, no, yo no miro el balance. Para mí ese número tiene detrás toda la actividad económica, que es lo que a mí me interesa, ¿sí? Entonces siempre tenía esa mirada de qué pasa dentro de la empresa y la relación principalmente de las pymes, ¿sí?, con el entorno. O sea, cómo se relaciona con los bancos, cómo se relaciona con el sindicato, cómo se relaciona con toda la comunidad. Y principalmente con los organismos públicos. Sería básicamente sacar la radiografía, ¿no? Lo que me estabas diciendo, digamos, tener en la mano un mapa, ¿no? De todo lo que va, digamos, pasando dentro del pyme, de claro, la pyme. Sí, es como que vas haciendo diagnósticos. Claro. Cuando yo llegué y vos me dijiste, pensé que la entrevista iba a ser telefónica, y yo te dije, a mí me gusta la acción, porque yo transito la pyme, o sea, claro. si así la pyme esté a 50 kilómetros, yo voy y la recorro, por lo menos una sola vez. Porque me interesa la acción, la observación, mirar cómo se desenvuelven. El terreno. El terreno, los recursos, cómo los mueven, cómo se organizan. Digamos que eso te da muchísima información. Y el estar acá también, o sea, no es lo mismo. Claro. No es lo mismo que... Como que uno interactúa de otra manera. Me hubiese perdido toda esta conversación que mantuvimos. Ese factor de la curiosidad, de lo que puede llegar a pasar, y que, bueno, no está en todas las personas, ¿no? No es innato de todos los seres humanos. Si uno puede colaborar en algo con el mejoramiento de la sociedad en su conjunto, de los grupos de personas y del individuo aislado, no hay nada mejor, Carlos, que levantarse cotidianamente pensando que hoy qué es lo que voy a aprender de nuevo. Y para aprender
hay que relacionarse, hay que interactuar con otras personas. El conocimiento se adquiere teniendo roce con otros pares superiores o inferiores, porque aún de las personas menos capacitadas que uno se termina aprendiendo cosas. Por supuesto. Es permanente el aprendizaje. Ese es un Es lindo... otra mirada. Claro, es otra mirada. Es otra mirada. Entonces, a través de esa otra mirada, esa otra forma, otras vivencias, ¿sí? Uno se encuentra con emprendedores que vienen de distintos sectores, de distintas actividades y demás, muy diferentes. O sea, te encontrás con todo tipo de emprendedor y con pymes también, que de pronto ha transitado desde sus inicios, digamos, le costó muchísimo esfuerzo y te cuentan cómo fue su historia. Digamos que es muy enriquecedora. Hay un aprendizaje permanente, como decías, permanente. Uno se te retroalimenta con el entorno. Claro. ¿Y cuál fue el disparador en tu vida, Cecilia, que dijo, yo quiero formarme, quiero ser especialista en esto? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Alguna experiencia, realidad, el camino te llevó así? No, me llevó el camino. Lo que me pasó es que yo me recibí de contadora y me di cuenta que la parte técnica únicamente a mí no me satisfacía. Sí. Yo quería un poco más. Sin desmedro, obvio, claro. La parte técnica, hay profesionales excelentes que se dedican y que les gusta y demás. No es que estoy criticando, pero a mí me pasaba que en realidad yo quería dar un paso más porque a mí me interesaba lo que pasaba dentro de la empresa y cómo se relacionaba con el entorno. Fue así, espontáneo. Bueno, después hubo mucha experiencia, mucho transitar, claro, sí, experimentar, sí. Recorrer empresas. Ya por los años 90 y pico me inscribí en el DIRCON, el Directorio de Consultores del Ministerio de Producción, para formular proyectos. Entonces ahí también recorrí muchísimo porque había todo tipo de empresas que querían que se les formulara el proyecto para tomar un recurso del Estado que brindaba en ese momento, ¿sí? Y bueno, después me fui perfeccionando y una de mis especialidades es ser formuladora de proyectos, ¿sí? De todo tipo y para todo tipo de digamos, de ente, que puede ser desde un emprendedor, una pyme o una organización social, ¿sí? La realidad es que lo que me impulsó fue eso y después fue creciendo, como que a medida que me experimentaba fui ampliando mucho más eso y me fui perfeccionando, porque siempre hay que estudiar. El perfeccionamiento es algo permanente en mi vida, por ahí no con tanta, digamos, con tanta fuerza, por ahí como uno lo ha hecho cuando quería claro. Alcanzar determinados objetivos, pero sí participo de cursos, talleres, exposiciones, o sea, siempre estoy con la mirada puesta en qué es lo nuevo, qué es lo innovador, con nuevas propuestas. Y tuve la suerte de participar digamos, en eventos a nivel internacional que se dirigían al ecosistema emprendedor. Y la realidad es que ahí pude apreciar cómo se mueven los organismos, porque ahí participaban organismos públicos, bancos, bueno, entidades bancarias, incubadoras, aceleradoras. Y lo que se trabaja ahí es qué pasa en toda la región, o sea, participaba toda Latinoamérica. Entonces, ahí conoces de pronto qué están haciendo en otros países los organismos públicos, cómo implementaron determinada política, cómo las incubadoras generaron, qué modelos de negocios generaron para ser exitosas en el sentido de poder ayudar a emprendedores y crecer cada día más. Claro. Digamos que, y todo ese bagaje, digamos que yo lo traigo para identificar, diagnosticar, apoyar a los emprendedores y pymes y demás, ¿no? Es necesario. Y además tuve la suerte de participar de un evento en Perú y me fui unos días antes y me fui a Machu Picchu. No puedo dejar de ir. A recargar energía, porque tanto trabajo y tanto. Ay, maravilloso. Sí, eso. Es que siempre se necesita eso, conectarse también con la historia del lugar donde uno va. Claro, sí. No, se trata de eso, ¿no? Si bien iba a un evento que se realizó en una universidad, en ese momento en la Universidad del Pacífico, muy interesante, muy bien organizado, maravilloso, pero bueno, también uno quiere conocer, te surgen un montón de inquietudes. También fuimos a caminar, a conocer gente, a conocer cómo se movían, y preguntábamos a aquellos que estaban, digamos, apoyándonos para distintas cuestiones dentro del evento, preguntar cómo viven, cómo trabajan, cómo es la vida allá, ¿no? Sí, uno, buscar información. Y que no es solamente ir a un evento y traerse solamente lo aprendido, sino también conocer
La gastronomía. La gastronomía. Mm. Fascinante. Bueno, Bien. vamos A la segunda versión. A la segunda versión. Solidarios. Bueno, hablamos de emprendedores, hablamos de pymes. ¿Qué tan distinto desde tu mirada, ya desde la experiencia que tenés, es el emprendedor de hoy en día? Estar hablando del 2019 con el que era 10, 15 años atrás, por ejemplo. Porque va cambiando todo, ¿no? El emprendedor actual, sí, por supuesto. Porque también cambia el entorno, cambian las políticas, cambian los recursos, digamos que sí. El emprendedor actual está mucho más informado. Más informado. Sí, mucho más informado porque además hay mayor cantidad de recursos que ya sea desde el lugar privado o desde el Estado, se le brinda a los emprendedores. Claro. Digamos que este tipo de eventos que yo te decía que del ecosistema emprendedor no existían, o sea, la persona que lo organizó, que es un excelente profesional, lo conozco hace como 15 años, más o menos, en realidad él siempre estuvo en emprendedurismo, ¿sí? Trabajando con el BID. Pero bueno, todo desde un lugar de la investigación, del análisis, de qué cantidad de emprendedores había en Latinoamérica, digamos, cuál era el porcentaje de caídas, porque bueno, no todos llegan a concretar su proyecto y demás, pero eran muy pocos los que trabajaban con ese tema. Claro. Esto se fue ampliando favorablemente. Los gobiernos también empezaron a concientizarse que había que atender a este desarrollo emprendedor, porque la Argentina es uno de los países que tiene mayor cantidad de emprendedores. O sea, si uno recorre... Claro, no tenía ese dato, pero sí. pensándolo en frío y haciendo un análisis. En todo el país. Es cierto, sí. En todo el país. O sea, porque además el argentino es muy creativo. Claro. Y es, digamos, se arriesga, digamos que corre el riesgo de ser emprendedor, ¿no? Sí. Porque que por ahí en otros lugares, digamos, en otros países que están más que se vive más tranquilo, que están más organizados, por ahí no hay tantos emprendedores, tal vez, porque en realidad claro, lo que pasa acá es que, bueno, salís a buscar y te surgen ideas a partir de lo que te toca vivir. Sí. Tiene mucho que ver con eso. Muchos vienen con una historia familiar, de emprendedurismo, pero hay otros que no, que de pronto les gusta hacer algo y quieren ser independientes, o tienen una idea, o vieron algo que puede resolver una situación determinada, algo innovador, y de pronto se largan, y lo hacen y digamos, persisten, ¿no? Hoy hablábamos yo te escuchaba y en realidad como que son resilientes, ¿no? Como que se superan a sí mismos, porque hay que transitar el camino emprendedor, ¿eh? Sí. Donde cuando comenzás nadie digamos, el apoyo que recibís era de algún familiar y demás, pero hay que trabajar mucho, como en cualquier otra actividad, pero ahí, digamos, manejando la totalidad del negocio, porque al principio es así, normalmente el emprendedor maneja la totalidad del negocio, después por ahí se asocia con alguien más, y por ahí, bueno, puede dar el gran paso, que es llegar al público con su producto. Claro. O sea que es diferente. Es diferente. Es diferente. Sí, cambió. Mi mirada es que es diferente por ese motivo. O sea, cambió porque, bueno, cambió el entorno también. O sea, las posibilidades y demás. Al cambiar el entorno también las personas que dirigen las pymes y demás, estás obligado a estar capacitado, ¿no? Y estar informado con nuevas disposiciones y nuevas normativas, sí, porque si no te vas corriendo de a poco del mercado, ¿no? Sí, por un lado las pymes, que bueno, que están mucho más informadas, seguramente, porque también, digamos que esta internacionalización de la comunicación también hizo que podamos acceder mucho más fácilmente a la información, ¿sí? Pero por otro lado, tiene que ver con que hay un espíritu de aprender y de conocer, ¿no? Como que también cambió eso. Y como también, vuelvo a decir, cambiaron los organismos, porque a mí me pasó estando en la unidad, como nosotros no manejábamos recursos, digamos que cuando veíamos que determinados emprendedores culturales necesitaban subsidios o asistencia técnica o lo que fuere, articulábamos con otros sectores. Y me ha pasado que me dijeron, bueno, pero no me mandes aventureros. O sea, como que había un preconcepto. Un prejuicio. Sí. Un prejuicio del emprendimiento artístico. Como que
no le tenían confianza, así como cualquier otro emprendimiento, porque la realidad es que, digamos, en las industrias artísticas, creativas y culturales te encontrás con emprendedores extraordinarios que aman lo que hacen y quieren, digamos, avanzar, y no lo toman, digamos, sí, sale desde un lugar del talento, tenés que tenerlo y demás, pero en realidad quieren vivir de eso. Sí. Como cualquier otro emprendedor. Lo que tienen que aprender es determinadas técnicas y recibir el apoyo adecuado de los organismos para poder lograrlo, ¿sí? Bueno, tenemos un ejemplo muy cercano. Yo ahora no recuerdo el nombre que los define como grupo que hace folclore argentino, pero ese grupo de chicos argentinos que deslumbró en un programa haciendo malambo, hoy son un fenómeno artístico mundial. Hoy lo llaman de todos lados. Por supuesto. Además, la industria artística, creativa y cultural es el 3,8 más o menos por ciento del PBI argentino. Claro. A ver, estamos hablando de un número que es alto para... es alto, sí, es alto, es totalmente. elevado. O sea, es como que genera empleo y recursos, ¿sí? De hecho, bueno, lo vemos a nivel internacional. Estados Unidos, ¿qué hizo con la producción televisiva? Llegó al mundo. Pero bueno, no hablemos de Estados Unidos, hablemos de otros países, de artistas que se han sido consagrados y demás. Es cierto que hay un apoyo muy fuerte de manager y demás, pero lo cierto es que da muchísimo dinero, la gente va a ver espectáculos. No compra otras cosas, pero va a ver un espectáculo que es costosísimo para su economía. Sí, bueno. Buenos Aires está entre las ciudades con mayor cantidad de salas teatrales del mundo. Sí. La calle Corrientes, bueno, ya... Sí, acá No solamente la calle Corrientes. Sí. Pero no quiero poner solo ese ejemplo, porque por ejemplo nosotros ofrecemos obras de teatro en la Casa de la Cultura de José María Ezeiza, ¿no? Y la gente viene. O sea, porque la gente necesita estudiar, necesita trabajar, pero también necesita esparcimiento, porque la vida, ¿viste? Y el esparcimiento, ¿a partir de qué viene? De muchas alternativas, pero fundamentalmente, si además detrás de un acto de esparcimiento la persona tiene un acto cultural bueno, eso enriquece al individuo. Sí, y además y esto consecuentemente mejora toda la sociedad. Seguro. Estoy leyendo un libro que la verdad que no lo había leído, de diversidad cultural. Es un libro muy antiguo, que lo generaron a través de la UNESCO. Después les voy a pasar el nombre exacto. Muy gordo. Lo estoy leyendo. En realidad, bueno, lo que dice es el desarrollo, pero no dice el desarrollo económico o el desarrollo cultural dentro de la economía. Dice que la cultura es la base, claro, y que la economía está dentro de... Es una parte de la cultura de una sociedad, ¿sí? Cuando hablamos de todo, ¿no? De todo, no solamente de, digamos, los emprendimientos artísticos. Muy interesante. Se reunieron en una comisión especializada para lograrlo, ¿sí? Bien. Y qué importante, ¿no? Porque las civilizaciones más viejas en toda la historia de la humanidad, la gente se juntaba, ¿no? Había un encargado de divertir después de que las personas trabajaban y tenían sus largos días, ¿no? Y había una persona que era encargada de la diversión, ¿no? Y hoy en día que se estudie, ¿no? Que se trate de mejorar, de perfeccionar, de mostrar un camino, muchísimos años después es maravilloso. Sí, la verdad que sí. Y además, bueno, hay un entretenimiento, pero hay un aprendizaje. Sí. Porque el artista normalmente en una obra, si es teatral y demás, te transmite hechos de la vida misma, ¿no? Porque es real. Por lo cual hasta podés entender cosas que antes no entendías por ahí. O la resolución de un tema que antes no podías afrontarlo. Claro. A través de ver una obra de teatro. Sí. Conocer... Vuelvo a repetir, vivencias de otras personas, aun cuando estén representadas en una obra que sea ficción, eso te abre la cabeza. Te abre la mente, es así. Cecilia. Sí. Coordinás la diplomatura de Industrias Artísticas, Creativas y Culturales de la UTN. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? 4 años. 4 años. 4 años. En la UTN hace 4 años que estamos. Algo que les quería comentar es que en realidad, cuando pensé en esta carrera, pensé en los profesionales en ciencias económicas.
Claro. O sea que di seminarios en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas por el 2012, 2013. El tema es que la idea era que los profesionales, o que ocupan puestos de gobierno y demás, pudieran incorporar las especificidades de las industrias artísticas, creativas y culturales. Sí. Por esto que les comentaba antes, ¿no? Que me pasaba que de pronto me encontraba con funcionarios que no tenían idea del sector. Hoy no pasa, como que empezaron a perfeccionarse. Bueno, empecé por allá, después, bueno, no pudo ser digamos, en el Consejo, entonces lo presentamos en la UTN, y bueno, y muy bien, porque arrancamos en el 2015, despacio, bien ya en el 2016, y bueno, estamos ya por el 4.º año, donde se va creciendo, donde además participan, los participantes pueden ser de Latinoamérica y del mundo, porque tuvimos participantes de España, de Estados Unidos, de Costa Rica, de Uruguay, bueno, que es más cerca, Paraguay, Ecuador, el Colombia. El intercambio de experiencias es muy rico, es muy enriquecedor eso. Muy rico. Sí, otras miradas. Son otras miradas, ¿sí? Y bueno, y ni hablar del interior del país. Porque como es Learning, digamos que pueden acceder de distintas provincias. Todos los años tenemos, digamos que será un 30% de la ciudad, y el resto es normalmente es o del interior o de otros países, ¿sí? Que es muy enriquecedor, claro, ¿sí? Que sí. además la oportunidad de participar de una diplomatura a la distancia. Bueno, esta diplomatura es en Administración de las Industrias Artísticas, Creativas y Culturales, tiene 5 módulos, de los cuales primero se ve el contexto, tratamos de incorporarlo en el contexto a nivel nacional e internacional, organismos, observatorios, bueno, y demás. En el segundo módulo ingresamos directamente a cadena de valor y mercado, porque para nosotros es muy importante que conozcan a los distintos actores de la cadena de valor y que aprendan a interactuar y articular o generar articulaciones virtuosas con ellos. Después, digamos que en el módulo 3 avanzamos sobre lo que es el marco jurídico, que es tan importante para darle seguridad al proyecto, porque es jurídico a nivel legal, societario, laboral y demás. Que conozcan los contratos, que sepan cuáles son los derechos de autor, ¿sí? O sea, todas las cuestiones que por ahí, digamos, es medio duro para el artista, creativo y demás, pero lo cierto es que si no tengo seguridad jurídica en lo que estoy haciendo y no tengo formalizado mi emprendimiento, es muy difícil que pueda avanzar, ¿sí? Es como un paso fundamental. O a veces por tener ya una idea de que eso es difícil, ¿no? Hoy, por ejemplo, crear una SAS es mucho más simple, se avanzó muchísimo claro, en esa área. Sí. Una SAS se genera rápidamente, bueno. También se agilizó mucho en la Inspección General de Justicia la constitución de asociaciones civiles, que antes por ahí tardaban 1 año y medio, hoy en día en 3 meses la tenés. Entonces, bueno, digamos que los organismos, como decíamos antes, también se fueron ayornando y avanzando. En el módulo 4 vemos lo que es formulación de proyecto y administración de proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Aprender cuáles son las cuestiones básicas que se tienen que tener en cuenta para formular proyectos, y también le damos las pautas de qué tipo de programas existen a nivel nacional e internacional, ¿sí? Y en el módulo 5 se ve marketing y canales de distribución. O sea, vemos marketing duro, también vemos redes sociales, pero por sobre todas las cosas vemos cómo llegar al mercado, al público objetivo, digamos, a través también de eventos y demás. Y cómo sentarse a negociar en una ronda de negocios. Que no es un tema menor, porque normalmente tenés 20 minutos para presentarte, mostrar tu producto o tu arte y cautivar y tratar de vender en 20 minutos. Sí, y no quiere decir que la primera vez que fuiste no vendiste no haya servido, ¿eh? No, eso, porque normalmente atención. sucede, bueno, pero haces una red de contactos, hablábamos de los contactos. En esos ámbitos vos interactúas con programadores que son universidades, museos, bueno, de distinta clase, particulares, pero también interactúas con una cantidad de, digamos, de emprendedores o empresarios de la industria. Que también te pueden llegar a servir. Por supuesto. Muchos salen de ahí y después de unos días de estar en esa ronda de negocios, ya pactaron para hacer algo juntos. Digamos que es la manera, ¿no? La manera de avanzar. Algo lindo que nos pasó, bueno, a mí cursando la diplomatura fue el caso de Mercedes, ¿no? Que, sí, bueno, tiene sus productos que vendía acá y los pudo vender en el exterior del país, se está vendiendo en Barcelona. Estaba muy contenta. Sí. Muy contenta porque lo logró a partir de, bueno, de todo el curso y
cuando armó el modelo de negocios, como que fue un disparador, ¿no? Como les decía que este año, el año pasado incorporamos el modelo de negocios como para ver qué pasaba, cómo funcionaban en este tipo de participantes, y la verdad que funcionó tan bien que ahora creamos la diplomatura en modelos de negocios. Mira, o sea, vamos interesante. bien a lo profundo y lo lanzamos este año. Claro. Hay una diplomatura específica de modelos de negocios en las industrias artísticas, creativas y culturales. ¿Cómo hacen los interesados para llegar a esta capacitación? ¿Cómo se contactan? ¿Dónde están los datos? ¿Con quién tienen que comunicarse? ¿Hay cupos? ¿Qué costo Hay dos tiene? maneras. Ahí está. Una es UTN. O Sí. sea, entran al portal de UTN, Sí, la y página Learning, ahí, y ahí aparece, bajan un poquito y hay está un todo, tutorial. está Bueno, todo. yo después les voy a comentar que hay un tutorial. Bajan un poquito y, digamos, están industrias artísticas, creativas y culturales, entran y bueno, ahí se inscriben. Perfecto. Por otro lado, digamos que yo al ser la coordinadora y soy socia de la universidad en este tema, yo también tengo mi estrategia de comunicación. Por lo cual, si ponen Cecilia Idone la van a encontrar. Hay un Facebook donde van a encontrar toda la información. Y si entran a YouTube, a mi canal, van a encontrar el tutorial para ingresar e inscribirse en esta diplomatura. Cecilia, se nos está yendo el programa, ya estamos Sí. prácticamente que se viene Bondi, el programa que sigue construyendo puentes solidarios, y me gustaría que hablemos un poquitito del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano Ay, del sí, Gobierno. sí, del maravilloso, ciclo de maravilloso. Formación y facilitación. Te A cuento ver de qué se rapidito. trata. Hace unos meses me convocó los miembros una de los miembros de la Asociación Foro de Mujeres del Mercosur, que la conozco hace muchos años y que habían presentado un proyecto en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires, y que, ellos lo que presentaron era para capacitar a jóvenes y mujeres, nuevamente en estado de vulnerabilidad, ya sea porque las despidieron del trabajo, porque, bueno, por otras cuestiones de la vida, para apoyarlos porque el curso es gratuito. Entonces, ¿cuál era la idea? Desarrollar fuertemente el contenido del curso. Si bien ellos ya tenían todas las pautas porque habían presentado el proyecto y había sido aprobado, lo armamos y ya empezó el curso. Es gratuito. Se trata de iniciación a la venta y atención al cliente. Pero no entramos directamente a la parte, fuerte, dura de los procesos. Sí, Arrancamos desde las habilidades y capacidades. claro. Para que cada una trabaje eso, después vamos por el FODA, después vamos a ver también la pirámide, de las necesidades, para que puedan entenderse ellos y al otro también. Bueno, después vamos a la técnica, ¿sí? Vamos a hacer parodias y demás. La técnica específica de cómo armar el currículum, cómo venderse uno primero, aparte de poder vender un producto. Qué importante lo del currículum, ¿eh? Sí, sí. Hay mucha gente que no sabe. Hoy hay un montón de modelos en internet, Sí, digamos. Pero... sí, nosotros lo encaramos de dos lugares. Mm. Uno es, tengo experiencia, parto de toda la expertise que tengo. Yo no tengo tanta experiencia, pero tengo habilidades, sobresalgo Sí, las habilidades. totalmente. Entonces, son dos maneras que funcionan bien. Va también de la mano de la creatividad de cada uno. como Sí, por decíamos. supuesto, por supuesto. Y bueno, y terminamos, el curso es bastante prolongado, son 8 clases. Ahora, de este que iniciamos recién, que es iniciación a la venta, son 8 clases. Y lo importante es que todavía se pueden inscribir, porque también se pensó en módulos separados. O sea, cada clase es un módulo separado, pero interactúa, lo mismo que la diplomatura. Claro. O sea, los armamos de manera que se pueden tomar por separado o se pueden tomar de manera integral. ¿Sí? Es muy interesante y bueno, y aquel que desee inscribirse es gratuito, o sea, es no arancelado. ¿Dónde se dictan esos, Cecilia? La dirección es Tucumán, Tucumán, 842, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. y si se quieren inscribir, Hay que solicitar una entrevista acá, Sí, al sí. 15 58 51 82 10. Ese es el teléfono. sí, es 15 58 51 82 10, que nos va a atender Elena, que es miembro de la comisión directiva y se está ocupando de este tema. Bueno, Cecilia, se nos fue el programa. Viste que nos iban a quedar muchísimas cosas. La verdad que Tremendo, nos encantarían cómo se pasó 2 el horas tiempo. de programa para poder hablar todo Sí, lo que... sería buenísimo. Bueno, Será en otra oportunidad. nos vamos a ver el jueves que viene. Felices Pascua para todos. Vamos a escuchar la última versión de Rapsodia Bohemia en Orquesta Sinfónica. Y el jueves que viene queremos tener noticia de cuál versión le gustó más.
Bueno, gracias, gracias Cecilia No, por gracias a acompañarnos. ustedes por invitarme. Contá con este programa y vení las veces que quieras, sos invitada nuestra. Bueno, muchas gracias. Bueno, Buenas nos estamos tardes. viendo entonces. Muchísimas gracias, Mati, ahí en la operación.